Bien, entonces, la clase pasada habíamos alcanzado a introducir, digamos que lo más importante, o al menos uno de los tópicos más básicos a nivel de lógica de primer orden, que es el concepto de proposición. Entonces, vamos a entender entonces como una proposición, como una sentencia que posea o que podamos asignarle un valor de verdad. Entonces habíamos dicho que íbamos a usar letras minúsculas de la P en adelante, ¿ya? Y habíamos mostrado algunos ejemplos y habíamos también mostrado algunos contraejemplos de por qué estas no son proposiciones. Por ejemplo, esta que tiene signo de admiración, en realidad se puede entender como una opinión de una persona. Entonces, sabemos que las opiniones de las personas son diversas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no podemos asignarle un valor de verdad. ¿Ya? En relación a la segunda, es una pregunta, entonces ni las preguntas ni tampoco las frases que tengan exclamaciones cuentan como proposiciones, ¿ya? En la tercera, tenemos aquí una expresión, que esta expresión va a depender exclusivamente de los valores que tome X, ¿ya? Dependiendo de los valores que tome X, entonces esto va a ser verdadero o falso, entonces tampoco cuenta como una proposición, porque no puedo asignarle un valor de verdad para todo X, ¿ya? Va a depender de los valores que yo le asigne a X. Si, por ejemplo, X tomara el valor de 0, entonces ahí tendría que se cumple, ¿ya? Pero si asigno, por ejemplo, el valor de 1 para X, entonces no se va a cumplir eso. Entonces, depende de los valores de X. Entonces, esto tampoco contaría como proposición, ya que depende de los valores de X. En la 4, vemos que es una operación que está indicada, para la cual no necesariamente tenemos una expresión de igualdad, entonces tampoco cuenta como una proposición porque no podemos asignarle ningún tipo de valor, ni verdadero ni falso. Y en la 5 tenemos una igualdad, claramente, es similar a la 3, salvo que ahora tenemos dos variables, tenemos la variable A y la variable B, entonces, dependiendo de los valores que tome A y B, o en qué conjunto tomemos los valores de A y B, probablemente puede que se cumpla esa desigualdad, y en otros casos vamos a ver que no se cumple. Sabemos que si A y B son reales, entonces siempre se cumple, pero bueno, no necesariamente si cambiamos el conjunto eh, el conjunto donde viven A y B, probablemente puede que esa igualdad no funcione, ¿ya? Entonces, todas aquellas afirmaciones o sentencias que le podamos asignar un valor de verdad, entonces van a llamarse proposiciones. Las vamos a asignar de la P en adelante, minúscula. Entonces vamos a hablar de los diferentes conectivos lógicos que existen. Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a hablar de un conectivo lógico. Entonces, los conectivos lógicos en general nos van a permitir construir proposiciones que van a tener un orden mucho más amplio, ¿ya? Entonces, a partir de proposiciones simples, vamos a poder construir proposiciones mucho más grandes a través de esos conectivos lógicos, ¿ya? Entonces, vamos a caracterizar dos tipos de proposiciones. La primera, las de primer tipo, que son atómicas o simples, que son como estas que mostramos previamente, que solamente pues eh, están conformadas por una sola sentencia a la cual se le puede asignar un solo valor de verdad y bueno, relacionan un contexto específico, ¿ya? Entonces son atómicas. Y hay otras que son compuestas que vamos a obtener combinando dos o más de estas que son simples o atómicas, en la medida que usemos conectivos lógicos y combinemos más de una de estas, una, dos, tres o cuatro, un número finito de ellas, entonces vamos a obtener una proposición que va a ser mucho más grande y ese tipo de proposiciones le vamos a llamar moleculares o compuestas, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de conectivos lógicos
vamos a usar para construir esas proposiciones compuestas o moleculares? Bueno, vamos a empezar para conocer primeramente cuáles son los distintos tipos de conectivos lógicos que existen. Entonces, el primero es la negación, que se representa con cualquiera de estos dos símbolos, ¿ya? Bien sea usando la tilde que se usa frecuentemente para la ñ, o bien sea usando este símbolo. Ambos significan o se leen o se deben interpretar como no, ¿ya? La conjunción, que básicamente su traducción es el y, entonces vamos a usar este símbolo como una V, una V invertida, ¿ya? Y se debe entender siempre como una I. La disyunción, que vamos a usar el símbolo que va a ser similar a una V y se debe leer como O. Y hay otra disyunción exclusiva, que también se debe entender como una O, pero exclusiva en el sentido de que, por ejemplo, eh, vamos a considerar o vamos a distinguir el uso de una disyunción exclusiva en donde, por ejemplo, dos proposiciones que se unan a través de la disyunción exclusiva no puedan ocurrir simultáneamente. Por ejemplo, en la final de un partido de fútbol, por ejemplo, ahí puede ser un claro ejemplo de aplicación de disyunción exclusiva, porque necesariamente uno de los dos equipos debe ganar, ¿ya? No necesariamente saben que en las finales de los partidos pues no puede haber empates en ese sentido, sino que necesariamente necesitamos conocer un campeón. Sabemos que, bueno, si hay empate, entonces, bueno, algunos le dan 15 minutos más y ahí hasta que al final deciden quién es el ganador. Entonces, mientras que en la disyunción normal que gesta la O, aunque ambas son O, pero esta exclusiva hace referencia a que los dos eventos no pueden ocurrir simultáneamente, mientras que esta, la disyunción normal, pueden ocurrir ambos eventos simultáneamente. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre una disyunción normal y una disyunción exclusiva. ¿Ya? Ambos símbolos se leen como O, pero su uso va a depender y va a tener, por supuesto, que una interpretación totalmente distinta. ¿Ya? Los dos últimos conectivos son el condicional, que va a ser esta flecha hacia la derecha. Entonces, ella se lee como sí, entonces. Y el bicondicional, que en el fondo es un doble condicional. Entonces vemos que es una flecha a la izquierda y a la derecha y se lee como sí y solo sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener proposiciones atómicas o simples y construir proposiciones mucho más grandes con ayuda de estos conectivos lógicos básicos. Entonces es importante que desde el día de hoy se familiaricen con el significado de cada uno de estos símbolos, de tal suerte que más adelante o quizás cuando tenemos un nivel un poco más avanzado, ya usted va a ver ese símbolo y va a saber de alguna manera su significado y va a poder estar en la capacidad de leer enunciados lógicos en donde solamente aparezcan este tipo de conectivos expresados solo en símbolos, ¿ya? Entonces, veamos cómo operan cada uno de ellos bajo proposición. Entonces, empecemos con la negación. Entonces, si P es una proposición, entonces vamos a llamar la negación de P a una proposición que niega la afirmación que da la proposición P. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo la proposición original era verdadera, entonces la negación lo que va a hacer es cambiar el valor de verdad. Si era verdadera, va a cambiar a falso y viceversa también, ¿verdad? Si era falso, entonces su negación va a cambiar, va a dejar de ser falso y se va a transformar en verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera vamos a escribirlo? Vamos a escribirlo como esta tilde que se usa para la ñ delante de la proposición y vamos a leerla como no P. Dependiendo la caracterización que tenga la proposición. Si usamos la letra P, pues será no P. Si usamos Q, pues será no Q y así sucesivamente.
Entonces, aquí hay un ejemplo claro de una negación. Entonces, consideremos la siguiente proposición, P. Esa proposición P dice, IMU es un curso obligatorio de primer año de ingeniería. ¿Ya? IMU es Introducción a la Matemática Universitaria. Entonces, si yo quiero construir la negación, esta es una proposición que es atómica y simple. ¿Ya? Es una sola frase que está en un solo contexto y, bueno, puede tener un valor de verdad, ¿verdad? Le puedo asignar, por lo tanto, es una proposición. Entonces, si quiero construir la negación, entonces simplemente antepongo el símbolo no delante de la proposición y eso va a hacer que cambie la afirmación que tenga la proposición. ¿Ya? Entonces aquí IMU es un curso obligatorio de primer año de ingeniería, entonces su negación será IMU no es un curso obligatorio de primer año de ingeniería. Entonces, como vemos, en realidad la negación es uno de los conectivos lógicos que son más elementales. ¿Ya? Lo único que hace es cambiarle el valor de verdad a la proposición o cambiarle, negar, válgame la redundancia, la afirmación que se esté expresada en cada una de las proposiciones. ¿Ya? ¿Qué pasaría si aplicamos doble negación para una proposición? Si la negamos una vez y nuevamente la negamos para obtener una segunda negación, ¿qué obtendríamos? Quedaría la proposición igual al ¿Cómo? principio. Quedaría la proposición al igual al principio. Muy bien, eso es. Entonces, si negamos dos veces una proposición, entonces el resultado va a ser equivalente a obtener la proposición original. No, no va a hacer mayor cambio porque la primera negación le va a cambiar el sentido y la segunda negación lo va a regresar al sentido original que tenía, al valor, a la evaluación que tenía en principio. ¿Ya? Entonces, esto debe quedar claro el día de hoy. ¿Ya? Entonces, bien sea que usen este símbolo de la tilde, la ñ, o bien sea que usen este otro. Cualquiera de los dos va a ser correcto para mí, ¿ya? Entonces, pero usted tiene que casarse con uno de ellos, ¿ya? No, no quiere decir, por ejemplo, que en un certamen o en un test, entonces usted va a mezclar esta tilde con el otro símbolo. Si usted coge esta, entonces use ese en todas las proposiciones que vaya a construir, ¿ya? Pero no vaya a mezclar de ninguna manera ambas. Usted se casa con alguno de los dos, escoge con el que a usted le convenga más. Yo particularmente voy a usar este, es mucho más práctico y que uno puede recordarlo porque como en nuestra lengua española, pues es bien similar al acento que usamos en algunas consonantes importantes, ¿ya? Entonces, esta es la negación. Entonces, la negación le cambia el valor de verdad y vamos a anteponer delante. Ojo, no puede ser después de la proposición, siempre tiene que ser previo a la proposición. Si usted lo pone delante, eso no va a tener ningún sentido. ¿Ya? Entonces, muy importante la escritura. La escritura generalmente vamos a interpretarla siempre en el sentido de izquierda a derecha. Es lo usual. ¿Mm? Entonces, ¿está claro? Podemos pasar al siguiente conectivo. ¿Preguntas en relación a esto? Profe, ¿Sí? entonces esto se podría usar la negación en las preguntas de como de verdadero y falso, una cosa así o no. No, es básicamente te dan una proposición y te piden negarla, entonces tú debes reescribir la nueva proposición negada. Entonces, veamos, por ejemplo, algunas de las que teníamos aquí. Por ejemplo, la primera, hoy hay sol. ¿Cuál sería la negación? Hoy no hay sol. O Muy sea, bien. colita ¿Ves? de colita Sí, P. claro, Ya. delante colocamos el símbolo y entonces la nueva proposición sería hoy no hay sol. Ahora, no Q, ¿qué sería? No tengo 17 años. Muy bien, perfecto. Ah, No es, ok. ¿cuál sería? 2 más 9 no es 11. No es 11, pero ¿cómo lo escribimos matemáticamente? El igual es distinto de 11. Muy bien, entonces cambiamos el igual por distinto, ¿ya? Saben que el símbolo de distinto es el mismo igual, salvo que escribimos una línea al medio, vertical Ujú. o oblicua. Bien, ese es similar a hoy no hay sol, solo negamos de que eso y 3, la 5, ¿cómo sería? No te.
3 no es un número par. Muy bien, eso. Entonces, ese es, como les digo, la más elemental que uno puede encontrar, la negación. Entonces, si te dan una proposición y si te piden negarla, las veces que te lo pidan, entonces debes aplicar, entender de que cada vez que agregues un no va a cambiar el sentido y por lo tanto el valor de verdad también va a cambiar. ¿Ya? Se va a Profe, invertir. profe, ¿Mm? ¿Sí? como usted dijo que podía negarse más de una vez una proposición, ¿cómo se escribiría eso? Claro, claro, tendrías que ver, tendrías que hacer las cuentas y ver qué queda al final. Sí, pero ¿cómo se escribiría eso? ¿Tendría que poner dos como Yo voy a escribir 10 símbolos? veces. Yo podría escribir, esto podría ser un ejercicio típico de certamen. Por ejemplo, te dan una proposición y te piden, por ejemplo, a ver si puedo, sin que se me salga de... Y esta podría ser una proposición. Te dan una proposición P y te piden el valor de verdad. Entonces, ¿cuál sería ahí? Si la proposición es P, hoy es lunes, ¿cómo queda eso? Em, Hoy no es lunes. Hoy no es lunes. Las que son pares Quedan iguales y las que no quedan quedan... iguales. Entonces, si es impar, entonces cambia. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo funciona. ¿Mm? Ok, gracias, profe. Eso. Ya, eso es como lo más complejo que puede haber, como que aparezca una cantidad finita, grande de negaciones. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que este es digamos que el conectivo lógico más simple que uno puede mencionar. Los otros que vamos a ver quizás no son tan simples, al menos son simples en la construcción, pero no van a ser simples en el sentido de los valores de verdad. O van a obedecer alguna regla bien particular para calcular el valor de verdad de la nueva proposición. Ya entonces aquí para el valor de la nueva proposición es simplemente si la proposición P era verdadera, entonces no P va a ser falso y viceversa. Si P era falso, entonces no P es verdadero. Entonces en eso hay que estar claro. Entonces vamos a pasar a la otra, a la segunda, al segundo conectivo lógico, que es la conjunción. Entonces, cada vez que hablemos de la conjunción, vamos a pensar siempre en el conectivo lógico y, ¿ya? Entonces, ¿cuántos elementos mínimos necesitamos para hablar de conjunción? Necesitamos dos. Entonces es un conectivo lógico binario, porque requiere de al menos dos proposiciones, mientras que la negación es unario, en el sentido que solo requiere una sola proposición para poder hacer operaciones con negación, mientras que acá pues requerimos, es necesario al menos dos elementos, dos proposiciones. Ya entonces veamos un ejemplo. P, estoy cursando IMU, Q, soy mayor de edad, entonces la conjunción, como estamos asociándola a la I, entonces vamos a escribirla como P y Q. ¿Ya? Entonces, la nueva proposición la escribo como P, el conectivo lógico I, en símbolos Q, y uno las dos proposiciones que tengo aquí y le agrego I. ¿Ya? Entonces la nueva proposición sería, estoy cursando IMU y soy mayor de edad. ¿Ya? Entonces, a nivel de construcción, no es nada del otro mundo, solo hay que diferenciar la conjunción de la disyunción, que es la que vamos a ver más adelante. Entonces, en relación a los valores de verdad, es muy distinto, ¿ya? Y les voy a decir cómo debe interpretarse el valor de verdad aquí. Entonces, Profe, ¿sí? ¿se podrían combinar los símbolos si, por ejemplo, Eso es no lo que vamos P a hacer. y Q? Esa es la idea. Sí, claro, esa es la idea. A eso vamos a llegar, ¿ya? Ya. Inicialmente dos, pero pueden aparecer, no sé, unos 20 y se te puede pedir calcular el valor de verdad de todo. Esa es la idea, a eso vamos. Entonces, hasta ahora la cosa quizás pinta un poco fácil, pero en la medida que vayan apareciendo más símbolos lógicos
y más cantidad de proposiciones, entonces vamos a tener más dificultad. Y sobre todo que necesitamos saber cómo funciona cada una de ellas. Entonces, sabemos que al menos para la negación, vamos a hacer una tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad uno la elabora de la siguiente manera. Entonces, aquí podemos colocar a... Ni siquiera, yo creo que necesitamos menos que eso, porque solamente tenemos... ya, esas son las únicas posibilidades que hay. Entonces, si aquí escribimos P, y aquí escribimos no P, ya sabemos cómo funciona. Entonces la tabla de verdad quedaría de esta forma. Vamos a centrarlo. Si P es verdadero, entonces no P, ¿qué sería? ¿Falso? Falso, muy bien. Y si P es falso, no P sería Verdadero. verdadero. Entonces, esta es la tabla de verdad más simple que uno puede construir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que no es tan trivial? Entonces, ahora estamos hablando de la conjunción. Entonces, ¿cómo funcionan los valores de verdad? Bueno, ya sabemos que para construirla simplemente usamos el conectivo lógico, en este caso el conectivo lógico y. ¿Ya? Entonces estamos en la conjunción. Profe, Sí, dime. entonces para lo que es la tabla de verdad, siempre se va a dar eso. Si uno Sí, es verdadero, para la necesariamente sí. negación siempre ocurre esto. Nunca va a ocurrir algo distinto a esto. A menos que aparezcan más negaciones aquí. Claro. Pero esta es la estándar. O sea, la estándar es una proposición y su negación. Eso es lo estándar. Ya lo demás deben entender que si es par, entonces queda igual, y si es impar el número de negaciones, entonces sabe que va a cambiar. Es como la teoría. Ya, entonces, ¿cómo puedo construir la tabla de verdad de la conjunción? Entonces, aquí necesito un poco de la imaginación de ustedes. Vamos a pensar, vamos a imaginar, que tenemos un circuito eléctrico y tengo dos bombillos aquí. ¿Ya? Vamos a suponer que tengo dos bombillas y tengo un circuito eléctrico. ¿Ya? Entonces vamos a suponer además que la corriente va en este sentido. La corriente viene de acá, pasa por este bombillo y llega hasta el otro extremo. ¿Ya? Entonces, ponga mucho cuidado. Vamos a suponer que esta es una proposición. Vamos a suponer que esta es P y esta es Q. Dos proposiciones. Entonces, P va a ser verdadero. P va a ser verdadero si la corriente pasa por P. Si no pasa, entonces falso. ¿Ya? Y con Q es similar. Si la corriente pasa, entonces verdadero. Y si no pasa, entonces es falso. Entonces vamos a hacer una tabla de verdad para esbozar las diferentes situaciones que pueden ocurrir. Entonces vamos a necesitar estas situaciones. Acá estaría P, acá estaría Q, y acá estaría lo que a nosotros nos interesa. P y Q. Bien. Pregunta. Si P y Q están abiertos, ¿la corriente pasa?
Desde este extremo a este extremo, Sí. Sí, ¿sí o Sí. no? Sí, sí, pasa. ya, sí, 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 sí. Entonces, si pasa, entonces aquí quiere decir que vamos a poner verdadero. ¿Está claro? Sí, profe. Es una forma de aprender la tabla de verdad de la conjunción. Bien, ¿qué otra situación puede ocurrir? Que no pasa la corriente por Q. Que P esté abierto, pero Q esté cerrado. Entonces, pregunta, ¿la corriente va a fluir de un extremo a Solamente otro? hasta P. Solamente hasta P. No, Por eso. Y entonces, ¿cómo nos queda aquí? Falso. como una Falso. negación. Falso. Falso. Porque la corriente no Falso. fluye de un extremo a otro. ¿Ya? ¿Qué otra situación? Que P no está abierto. Que P esté cerrado y que Q esté abierto. Ya, ¿y ahí qué pasa con la corriente? ¿Fluye de un extremo a otro? No. No. Entonces aquí también sería Falso. falso. Y la última posibilidad Es que esté todo Que todo cerrado. está encerrado. es que esté Todo todo cerrado. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? No fluye. No, no fluye. No fluye. Entonces también sería falso. Entonces, esa es una forma de aprenderlo. La otra forma de aprender la tabla es entender que la conjunción solo es verdadera si todas las proposiciones son verdaderas. Esa es una observación. O sea que basta con que una de ellas sea falsa para que todas sean falsa. ¿Ya? Ejercicio. No, Ejercicio. no. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. No. No quiero tener que irme al chat y ver quién es. Ya, entonces, veamos este ejercicio. Mamá. Sí. Vamos a ver quién es. Allá, Fernanda, por favor, el micrófono. Lo tienes abierto. Disculpe. Bien, entonces, veamos este ejercicio. Sean P, U, R. Profe, ¿va a enviar Sí. este material? Sí, claro, yo lo envío siempre. Gracias. Ok. Bien, supongamos que tenemos todas esas proposiciones. ¿Profe? ¿Sí? Pues siempre tiene que darse el caso de que las dos tienen que ser verdaderas para que la conjunción sea verdadera o falsa. Se puede generalizar. Imagínate, si tenemos más proposiciones, entonces quiere decir que tenemos más bombillas. Por Y eso. entonces la única posibilidad es que todas estén abiertas, es decir, que va a ser verdadera solo si todas son verdaderas. Si hay una sola que sea falsa, la corriente no va a pasar. Por eso aplica para todas las conjunciones o solo para las que está Para todas explicado. aplica para todas las conjunciones. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esta. Yo quiero saber qué pasa con esta. Lo único que sé sobre esta es lo siguiente. Quiero saber el valor de verdad de eso. Y ya lo único que sé es esto. P, Q, R, S, T, U. Ok. Esto es lo único que sé sobre ellas. P, Q, R, S, T, U.
Sé que P es verdadero, sé que Q es falso, R verdadero, verdadero, falso, falso. Calcule el valor de verdad de la proposición está sí o en solución. ¿Qué va a pasar con el valor de verdad de esa proposición? ¿Cómo va a ser? De la conjunción en general falso. ¿Mm? De la conjunción en total falso. ¿Por qué? Porque P está con negación y eso la vuelve al contrario de lo que sale en la tabla. Ya. Y basta solamente Con una que P falsa, sea falso. Con que uno tenga negación con y es una falso al tiro. no necesariamente negación. Ojo, es porque sea falso, solamente. Bueno, pero porque en este Independientemente de si hay caso tiene negación. O Claro, yo sea, podría que decir sea que- falso, perdón. Claro, solo necesito uno que sea falso, para que todo sea falso. Entonces, si T, por ejemplo, tiene falso, ya, al tiro digo yo que todo es falso. Ya no necesito hacer la cuenta, yo podría hacer la cuenta y hacer una tabla, y al final voy a llegar a que es falso todo. ¿Ya? Pues, tendría que hacerla, empezar de izquierda a derecha con estas dos, después lo que me dé, hacerla con R, lo que me dé, hacerlo con S, lo que me dé, hacerlo con T, lo que me dé, hacerlo con U y lo que me dé, hacerlo con B. Pero al final eso va a resultar siendo falso. Entonces yo tengo que ser muy suspicaz y analizar, ¿ya? Darme cuenta que con que haya uno solo que sea falso, entonces toda la evaluación de esa proposición va a ser automáticamente falsa. La única posibilidad es que todas sean verdaderas. Si tuviéramos esta situación, por ejemplo, ¿qué pasaría con el valor de verdad? ¿Sería falso igual? Sería falso. Sería falso. No, sería verdadero. Ah, porque sí. Porque es que aquí aparece no P. Si P es falso, entonces no P. ¿Qué le hace al valor de verdad de P? Lo hace verdad. Lo hace verdadero. Entonces aquí, este sería verdadero. Este es verdadero, verdadero. Todo verdadero. Profe, ¿Sí? le faltó colocar el V, el último, ponerle si era verdadero o falso. Vamos a quitarlo para que no nos complique el asunto. Pero en un ejercicio, si nos dieran No, todos así tienen que tener calcular, valor de verdad. Todos tienen que tener valor de verdad. Si hay alguno, entonces quiere decir que hay un error. ¿Ya? Aquí yo lo quité para no tener que volver a hacer la tabla de nuevo. Pero en un ejercicio no. En un ejercicio cada uno tiene que tener valor de verdad. O sea, si yo dejo uno que no tenga valor de verdad, no va a tener sentido porque no voy a poder calcularlo. Necesitaría conocer cuál es el valor de verdad. No, sería algo muy ambiguo. ¿Sí? pensé que era Profe. una prueba. Sí. Ya, entonces en este caso sería verdadero. Profe, Dime. cuando hay una negación, entonces solamente afecta a, por ejemplo, la letra que lo... A la letra que está a la previa. que... Ah, Claro. ya. Aquí es algo como esto. Se debe entender. Ah, ya. Otra cosa fuera que estuviera esto. Ojo, eso también muy buena la pregunta. Esto sería otra cosa. Claro, ahí Cambia cambiaba todo. todo lo que está... Claro. Eso sería otra cosa. ¿Cuál sería el valor de verdad de eso? ¿Verdadero? Falso. Verdadero. ¿Verdadero? Claro. Porque... Hacemos adentro. Falso. Hay una sola falsa, todo es falso. Pero esta negación le cambia el falso, lo convierte en verdadero. Pero igual convierte los verdaderos en falsos. Po. O sea, No. solo con un Tienes paréntesis. que empezar de adentro hacia afuera. O sea, hay que verlo del paréntesis primero. Claro, primero resolverlo del paréntesis. El paréntesis indica qué es lo que hay que hacer primero. Pero es que, a ver, sería falso porque el valor de P cambia a no, ¿verdad? O sea, que no. No. O sea, cambia la negación. No. Pero, Aquí no. a ver, No perdón, cambia. me explico. Cambia al Pero valor y de aunque verdad tenga el contrario. Ahí me paréntesis. explico. Cambia
a todas las expresiones, al resultado de toda la proposición. Entonces, esta hay que entenderla como que es diferente a esta. Mientras que esa cambia el valor de verdad de todas, esta cambia el valor solo de P. En los paréntesis son los que ahí hacen un poco la diferencia. Ya, Pero mire. entonces, si el paréntesis completo cambiaría el valor final de la proposición. Final, Por exacto. ejemplo, si Final. el valor final es verdadero, quedaría falsa. Falso, claro. No es que Entonces, cambia cada una de las proposiciones, no es que cambie, por claro, ejemplo, a no. P, a Q, a... ya. No, debe resolver la operación que está adentro primero y después cambiar el valor de verdad. Solo si los paréntesis están de esta forma. Si está solamente al P, solo afecta al P. Y así. O sea, que solo cambia el resultado. Cambia el Final. resultado de todo, claro. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y no hay ninguna otra forma de cambiar los Sí, los más valores? adelante vamos a ver equivalencias. Entonces ahí hay algunas reglas que donde la negación se puede distribuir con lo que está dentro, como si tuviéramos un menos en algunas operaciones y eso tiene algún impacto y algunos O se convierten en I y ahí van a pasar cosas muy interesantes. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos equivalencias. Por lo pronto hay que priorizar primero lo que está en paréntesis. Eso es como la indicación general. Ya me la acostumbré. Bien, entonces, Profe. ¿estamos claros sobre cómo funciona entonces la tabla de verdad de la conjunción? Sí. Necesito solo que exista profe. una sola falsa para que todas sea falsa. Y para que sea verdadera, todas las proposiciones que allí aparezcan tienen que ser verdaderas. Esa es la regla para la conjunción. ¿Ya? ¿Podemos avanzar entonces? ¿Está claro para la conjunción? Sí, pero Ya. O sea, más o menos, profe, porque no entendí el ejemplo. O sea, es que si hay una negación en P, ¿por qué lo hace verdadero? Si hay una falsa No o entiendo. no. No Es que entiendo. en el ejemplo que dio que... Este es una y esta es otra. Ujú, Esta es sí, una y esta es otra. Esta es otra. sí, po. Aquí la negación solo afecta a este. Y aquí la negación afecta a todo. Por lo tanto, cada una es distinta. A pesar de que las dos dan verdadero, pero es casualidad aquí. ¿No? Es solo Y casualidad. ya. Entonces aquí yo tengo que ver, por ejemplo, si empiezo a hacer lo que está dentro primero, P, ¿qué valor tiene? Según la tabla de... ¿Verdadero? Ah, No, falso. falso. Y todas las demás son verdaderas. Q, R, S, T, U, todas son verdaderas. Entonces, ¿qué dice esta regla? ¿Qué dice la observación? Que si las conjunciones son verdaderas y todas las proposiciones son verdaderas. Claro, ¿y qué pasa? Que hay una que es falsa. Entonces, ¿qué pasa con toda la conjunción de todas ellas? ¿Cuánto varía? La hace falsa. La hace falsa, ya. Pero Ah, ahora, aquí hay un menos, aquí hay un no delante. Entonces, ¿qué le hace el no a eso que es falso? lo hace positivo, lo hace Lo hace verdadero. verdadero. Entonces, por eso es verdadero. Ya entendí, y ahora sí. Con Gracias por... esta tengo que hacer primero el no P. Entonces, es F, pero como aparece un no delante del P, entonces la hace B. Y entonces todas las demás son B. Y con esta que es B, ¿qué dice? Que todas tienen que ser verdaderas para que sea verdadera, entonces también es verdadera. Y ahora Pero sí. ya, sí, me interesa que quede muy claro, porque más o menos no me sirve. Ya, no, pero ya entendí. Ya, bueno, eso es lo que quiero, que todos entiendan todo. Y si tienen preguntas, no duden en hacerlas porque es el momento. Profe, ¿Sí? ¿el material en dónde lo va a enviar? ¿En qué Por parte? aquí o por Canvas también. Ah, ya, ese era. Siempre lo Gracias. subo en las dos para que no tengan excusa de que digan que no lo vi porque no está en Canvas o no está acá. ¿Ya? Al final igual lo voy a cargar en ambas. Bien, entonces vamos a avanzar. Entonces estamos en la conjunción. Entonces veamos a la siguiente. Disyunción. Entonces allá en la conjunción usábamos la O. ¿Mm?
Con la disyunción vamos a usar, en este caso, a ver, aquí usamos la I y acá vamos a usar la O. ¿Y cómo es la O? Bueno, es como una V similar. Ya, pero entonces el drama no está en la construcción, porque la construcción es bien similar. Si yo tengo proposiciones, por ejemplo, estoy cursando IMU y soy mayor de edad y quiero hacer la disyunción, entonces solo sería estoy cursando IMU o soy mayor de edad. Entonces cambio la I por la O. ¿Ya? Si es conjunción, uso la I. Si es disyunción, uso la O. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre la conjunción y la disyunción? Además del símbolo y además de que en la conjunción es la I y en la disyunción es la O. Por supuesto que la tabla de verdad. Entonces, nosotros aquí construimos una tabla de verdad para la conjunción. Ahora vamos a construir una tabla de verdad para la disyunción. En matemáticas, en física, me imagino que ustedes han visto en la escuela, esto es un circuito, si esto es un circuito eléctrico, este circuito se llama circuito, ¿cómo se llama? Circuito en serie. En serie, muy bien. Ya, entonces, con la disyunción, ¿qué va a pasar con la disyunción? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, eso. Entonces, si para la tabla de verdad de la conjunción usamos un circuito en paralelo para construir la tabla, lo lógico es que para la disyunción vamos a usar ahora un circuito en paralelo. Y bueno, ¿y cómo es un circuito en paralelo? Aquellos que recuerden la física allá de la escuela, ¿cómo era? Donde la corriente pasa a pesar de que uno no esté prendido. Bien, entonces aquí hay una bombilla. Aquí hay una bombilla. Aquí hay otra. Pero están conectados de una manera diferente. Están conectados de esta forma. Ya, este tipo de circuito se llama, por ahí lo dijeron, en paralelo. Entonces la corriente viene así, sube por aquí, pasa, ¿verdad? Pasa por aquí, pasa por aquí y sigue su camino, ¿verdad? Y aquí igual. Va por el mismo cable, hace este recorrido, llega aquí, pasa a través de la resistencia, sube por aquí y llega hasta el otro extremo. Ya, entonces, vamos a construir la tabla. Entonces, debería ser algo similar a esto, salvo que van a cambiar algunas cosas. ¿Ya? Y ustedes van a decirme la observación. Entonces, las posibilidades son las mismas. ¿Ya? Va a ser verdadero en la medida que la corriente pase, falso en la medida que no pase. Entonces, ¿qué pasa si P y Q están abiertos? Es verdadero. Es verdadero, porque la corriente o bien pasa por arriba o bien pasa por abajo. Si P está abierto, pero Q está cerrado. Verdadero. Es falso. Igual verdadero. Igual es verdad. Es verdadero, porque acá está cerrado, la corriente se frena hasta acá, pero la corriente hace este recorrido y pasa por arriba y al final completa el recorrido. Entonces, es verdadero. Si P está cerrado, me olvidé poner de P y Q, pero Q está abierto, ¿qué pasa con la corriente? Verdadero, porque Igual verdadero. logra cruzar. Igual fluye. ¿Fluiría por dónde? ¿Por dónde tomaría su rumbo? Por P. Por Q. Por P. Por Q. Por Q. Oh, aquí está cerrado, la corriente llega hasta aquí y se frena. Pero aquí está abierto. ¿Sí? Entonces sería verdadero. Y bien, ¿y qué pasa si P y Q están cerrados? Es falso. Falso. Fluye. Falso. Es falso. Es falso. Entonces, ¿cuál es la observación aquí? ¿Sobre qué se dieron cuenta? ¿Qué pasa con que uno sea verdadero para que pase la corriente? Muy bien. Que no tienen que Entonces, ser las dos verdaderas para que sea verdadera la operación en total. ¿cómo? Que no tienen que ser las dos
los dos valores verdaderos para que la operación final sea Bien, verdadera. entonces la observación puede ser esta. ¿Es falsa? Solo. Si todas son falsas. Todas son falsas. En todos los demás casos será verdadero. Es como independiente. Sí. ¿Ya? ¿Claro o no? Profe, una pregunta. En matemáticas, por ejemplo, ¿en qué circunstancias se usaría una conjunción o una disyunción? Esto se usa para modelar circuitos eléctricos. Esa es la aplicación que tiene. Lo que pasa es que otra manera de escribir esta tabla, que ya se los había dicho en la clase pasada, es escribirlo de esta forma. Cambiamos la B por 1 y los falsos con 0. Entonces, ¿qué queda? Una matriz formada solamente por puros ceros y puros unos. Otra forma de escribirlo. Falso y verdadero. Falso, 0. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo modelar circuitos eléctricos y puedo saber si la corriente fluye de un lado al otro. Y a través de estos diagramas yo podría detectar cuáles de las resistencias están fallando. En el caso de una posible falla en un circuito electrónico, podría determinar. Entonces, la gente que, por ejemplo, estudia ingeniería electrónica, debería saber muy bien operaciones lógicas, precisamente por esto, porque las conjunciones modelan circuitos en serie y las disyunciones modelan circuitos en paralelo. Entonces yo podría hacer una combinación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo, cuál sería un diagrama para esta proposición? A ver si me entendieron la cuestión. Un diagrama interesante para esta proposición. R. ¿Cuál sería un dibujo adecuado de ese circuito eléctrico? El primero sería un circuito como el primero. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Sería un circuito mixto. Por eso, ¿cómo lo dibujo? ¿Quién Sería, es quién? como lo hizo en el paralelo, pero en vez de un foco por cada lado, 2 focos por cada lado. Entonces sería algo como esto. Pondría P y Q arriba juntos y abajo R y S. Sería esto, ¿verdad? ¿Cierto? Estamos en, esta es la conjunción. Aquí olvidé colocar algo. Y tampoco me dijeron. Aquí. ¿Qué símbolo iría? Y aquí también. Si lo dejamos igual, es el mismo anterior. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, ¿cómo quedaría el asunto del dibujo? Querían 2 circuitos por lado. Vamos a borrar esto aquí. Entonces, P y Q, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie. Entonces aquí vendría P y aquí vendría Q. ¿Cierto? Sí. Y R y S también estarían en serie. Y estos estarían ambos, por el O que está aquí, estarían en ¿qué? En paralelo. En paralelo. Entonces sería un modelo para este circuito. Y quizás puedo construir modelos mucho más grandes que van a modelar circuitos mucho más complicados. ¿Ya? Entonces esta es la forma. Esta es la forma. Y si yo quiero saber si hay corriente, ¿cuáles serían las posibilidades? Tendría que hacer una tabla de verdad para eso. Tendría que hacer una tabla de verdad y ver cuáles son las posibilidades para que la corriente fluya de un extremo a otro. En lugar de B usaría 1 y en lugar de F usaría 0. Y ahí obtendría una matriz binaria que me va a permitir modelar el comportamiento de la corriente eléctrica para este fluido, donde P, Q, R y S son resistencias en el circuito.
Ese es lo interesante de esto. ¿Ya? Bueno, en el campo de la ingeniería electrónica. ¿Está claro? ¿Cuál tu Sí. duda? Ya. Bien. Entonces, avancemos. Entonces, para la conjunción, ¿cuál es la observación? Necesito una sola falsa para que todas sean falsas. Mientras que acá, ¿qué ocurre? En la disyunción. Solo Se Todas tienen necesitan que ser dos. falsas verdadera para que para que sea todos falsa. sean verdaderos. Muy bien. La mayor parte de las posibilidades, todas siempre es verdadera. La única posibilidad que sea falsa es que todas sean falsas. Entonces, hay que tener claro eso. Entonces, hasta ahora llevamos 3 conectivos lógicos y hemos visto la tabla de verdad para cada uno de ellos. Entonces, hay que... O sea, yo me sentiría satisfecho si el día de hoy esto está claro. Y si ustedes están en la capacidad de esto, comprenderlo y poder desde aquí en adelante, cada vez que construyamos tablas de verdad, pues estén en la capacidad de saber. Profe, ¿Sí? Profe, ¿podría explicar el último de nuevo, por favor? El último. Sí, La última tabla. ¿Cuál? Esa, sí, esa. ¿Este? Sí, por favor. Por ejemplo, si es la conjunción, si tengo conjunción de 2 proposiciones, cada proposición es interpretada como una resistencia o como un bombillo, ¿ya? Eléctrico. Y están conectados en serie, ¿ya? Entonces, si aparece la I, P y Q, entonces quiere decir que el dibujo de ellos va a ser este. 2 bombillas conectadas en serie. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, P y Q, serían este y este conectados en... Voy a ver si puedo dibujar. Ah, sí, aquí. Entonces este sería P y este sería Q, ¿cierto? Sí, ya. Pero por aparte, imagínatelo por aparte, imagínate este bloque por separado. ¿Ya? Ya. Y R y S, entonces sería este otro bloque. Otro paréntesis. R y S, este es el otro paréntesis. Entonces quiere decir que R y S van a estar conectados también en serie. Es decir, este bloque por separado. Ya, pero entre los dos hay ¿qué? Hay un O. Entonces tú vas a hacer de cuenta de que esta es una nueva proposición, de que todo esto que está aquí es una proposición. Voy a colorearla, a ver si puedo cambiar el color. Toda esta es una nueva proposición. Bueno, quizás amarillo no es el mejor color. Este es una nueva proposición y esta es una. Esta es otra nueva proposición. Entonces, en el fondo tengo entonces la conjunción, la disyunción de 2 proposiciones nuevas. Y entonces, ¿qué dice? Que si tengo el O entre 2 proposiciones, quiere decir que las voy a conectar ¿en qué? En paralelo. Ya, entonces quiere decir que debo conectar estas 2 y estas 2 en paralelo. Y entonces ahí las 2 las uno de esta forma. ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro. Ya. sí, profe, Y muchas así gracias. puedo construir cosas mucho más complejas. Ahora, ¿qué pasa si le agrego, por ejemplo, Una negación. a ver, sí. Vamos a tener que copiarla. ¿Profe? ¿Sí? Y si por ejemplo quisiera poner una negación antes de los valores de R y S, Tendrías que escribir... ¿tendría que poner el símbolo dentro del paréntesis y hacer otro paréntesis dentro? Ya voy a poner un ejemplo de esa. Primero voy a hacer esta para que vean que se puede hacer más. Vamos a colocar un T. ¿Qué pasa si agrego un T ahí? Vamos a ponerla así. Entonces, estos paréntesis, bueno, ya está hecho. Pero además de eso, tengo que unirlo con T. ¿Pero de qué forma? Al final se le agrega un círculo. ¿Pero en qué? ¿En paralelo, en serie? ¿Cómo los conecto? Fuera del sistema, en serio. ¿Ah?
fuera del sistema en ¿En serie. serio? Pero ¿con qué conectivo estamos trabajando? No, pues sería el paralelo. ¿Sería en paralelo o en serie? En paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque está dentro de un paréntesis. No, pero es que En esto ya, serie, porque una... Porque es que todo esto ya lo En hicimos. serio, porque es el conectivo I. Es que este ya lo hicimos. Y es todo esto. Entonces, si es con la I, entonces sería en ¿En serie? En serie. En serie. serie. Ojo con eso. Entonces aquí agrego uno más. ¿Y ese sería qué? T. ¿No? En serie. Listo. Ahí están todos. Entonces, si ven que un circuito... por eso le puse la T. Ah, Por eso era la T, pues como que no entendía, pensé que era otro símbolo la T, pero es. ya, no hay problema. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Me estaban preguntando qué pasa si aparece una negación. Entonces, la negación no es tan importante en el sentido de que si, por ejemplo, agrego una negación aquí, entonces aquí tendría que también escribir la negación de P. Solo represento la negación de P. ¿Ya? No va a cambiar mucho la estructura. Lo que va a cambiar al final es el valor de verdad. En Pero, la tabla. claro, en la tabla va a cambiar, pero en el dibujo no. ¿Ya? En el dibujo no. Pero el valor de verdad de la tabla al final sí va a cambiar. Ya, entonces, estamos claros al menos con esos tres conectivos. Entonces, la negación le cambia el valor de verdad. Si es falso, pues de verdadero. Si es verdadero, falso. Y para la conjunción, necesariamente para que todo sea verdadero, todas tienen que ser verdaderas. ¿Ya? O, en otras palabras, basta con que uno sea falso para que todo sea falso. Mientras que acá en la disyunción, que es con la O, la mayoría de los casos son verdaderos y para que sea falso, todos tienen que ser falsos. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces? ¿Podemos avanzar al siguiente? Sí, profe. Ya, entonces avancemos. Entonces, conjunción, disyunción, ya lo vimos. Disyunción exclusiva. Entonces, esta, a diferencia de la otra, usamos otro símbolo. ¿Ya? Usamos otro símbolo que es similar al O, solo que tiene una barra en la parte inferior. Entonces ya saben que esta hace referencia a que los dos eventos no pueden ocurrir simultáneamente. ¿Mm? Entonces, a nivel de escritura se escribe igual, como un O, como el anterior, pero a nivel de tabla de verdad cambia. Y ya les voy a mostrar de qué forma cambia. Entonces vamos a ver cómo es la tabla de verdad para la disyunción exclusiva. Profe, ¿Sí? una duda. ¿Me podría explicar de nuevo lo de disyunción? Porque no me quedó 100% así como claro. Me perdí. La disyunción, Por esta. favor. Sí. Esta. ¿Qué parte no entendiste? Cuando empezó con el tema de las tablas. ¿Con el tema de la? De las tablas. Cuando las dibujó. Ya, regreso. Entonces, en la conjunción teníamos un circuito en serie. En la disyunción vamos a tener un circuito en paralelo. Esto es lo que en física llaman un circuito en paralelo. Entonces, lo mismo, para P y Q las posibilidades son las mismas posibilidades que hay, que las dos sean verdaderas, que una sea verdadera y una falsa, que esta sea verdadera, es falsa y esta sea verdadera, o que las dos sean falsas. Entonces, ¿cómo construimos esto? En realidad es muy sencillo, solo tengo que seguir el diagrama que está aquí, de la corriente. Ya, si P y Q están abiertas, ¿la corriente fluye desde este extremo a este extremo? ¿Fluye o no fluye? Sí, fluye. Sí, fluye. ¿Cómo? Sí, fluye. Fluye, porque
la corriente pasaría, este prendería y la corriente seguiría su camino hasta el otro extremo. Entonces, ahí no hay problema. Es lo mismo que decir que cuando uno entra a un edificio, por ejemplo, un banco, la mayoría de los edificios grandes tienen 2 puertas. Si una puerta está cerrada, la gente va a entrar por la puerta que está a la izquierda. Si la puerta de la izquierda está cerrada, la gente va a entrar por la puerta de la derecha. Exacto. Pero si ambas están cerradas, nadie va a poder entrar. No puede entrar gente. Claro, es lo mismo. Entonces, en este caso sería verdadero, como también la gente sigue pasando, como estaban diciendo en el ejemplo. Las 2 puertas están abiertas, la gente pasa. Si una de ellas está abierta y la otra cerrada, igual pasan. O más fácil, en un ascensor de un edificio, si los 2 funcionan, la gente, cada quien llega a su piso. Pero si los 2 están dañados, ¿podrá la gente, y si no hay escaleras, podrá la gente llegar a sus pisos? No, no podrá tampoco. Ya, entonces en ese caso será falso, porque no pueden llegar. ¿Estamos? ¿Ahora sí está claro? ¿O todavía? ¿Cómo? Ya, perfecto, esa es la idea. Entonces en la observación escribí que es falso solo si todas son falsas. Ya, eso es. Entonces ahora sí vamos a avanzar. Entonces vamos ahora para la disyunción, pero en este caso exclusiva. ¿Ya? Entonces, les decía que a nivel de escritura es igual. Lo que cambia es el símbolo y por supuesto que va a cambiar también, por ejemplo, su tabla de verdad también va a ser diferente. Entonces, ¿en qué sentido? En que los 2 eventos no pueden ocurrir simultáneamente. ¿Ya? Los 2 eventos no pueden ocurrir simultáneamente. Entonces, si los 2 eventos no pueden ocurrir simultáneamente para la disyunción exclusiva, entonces esta es la disyunción normal. Entonces la disyunción exclusiva, entonces la idea es esta: los 2 eventos no pueden ocurrir simultáneamente. Es como la premisa para la construcción de la tabla. Entonces vamos a ver si encuentro el símbolo aquí. Debería estar aquí. Me dicen si lo ven primero. Aquí están flechas. Operativos binarios. Pero estas son quizás... No, pero yo puedo escribirla así. B, y aquí hacemos esto. ¿Ya? Entonces, los 2 eventos no pueden ocurrir simultáneamente. Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, y si no pueden ocurrir simultáneamente, ¿cómo sería el valor de verdad? Falso. Falso, muy bien. Y aquí, si ocurre uno de ellos, entonces sería verdadero, y aquí si ocurre uno es verdadero porque está ocurriendo uno de los 2. O sea, uno es verdadero y uno es falso. Mientras que si ocurre que es falso y falso, entonces están ocurriendo 2 eventos simultáneamente. Entonces sería ¿cómo? Falso también. Falso también. Entonces, ¿cuál es la observación?
Que si son todos iguales, al final es falso. Perfecto. Si tienen el mismo valor de verdad, es falso. En todos los demás casos será verdadero. ¿Ya? Esa es la premisa para la disyunción exclusiva. Tener en cuenta eso de que los eventos no pueden ocurrir simultáneamente. Es como, hágase de cuenta que son dos equipos de fútbol y están en una final. Entonces aquí usted está diciendo que los dos ganaron. Y si está diciendo que los dos ganaron, eso no tiene sentido, tendría que ser falso, porque no pueden ganar los dos. Pero aquí está diciendo que ganó el equipo P y que perdió el equipo Q, entonces eso es admisible. Y aquí está diciendo que perdió el equipo P, pero ganó el equipo Q, entonces eso es admisible. Y aquí está diciendo que los dos perdieron, y eso no es admisible, ¿no? Es otra manera también de interpretar la disyunción exclusiva, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿y si hay más de 2 eventos? Habría que hacerla primero 2 a 2 y hacer la tercera. ¿Ya? Pero también puede interpretarse de la misma manera. ¿Cómo tendrían que ser todos? Tendría que ser solamente uno verdadero. Tendrían que al final, si quiero que sea falso, todos tendrían que ser falsos. Y si hay uno solo de ellos que sea, tendría que hacerlo. Pero en general, Tendría que ser ambas, o sea, como por separado el primero y después claro, otro. claro, tendría que ser una tabla de verdad porque en general, aunque yo siento que ella es conmutativa, eso es una de las propiedades que tiene. Profe, y ahí alguien me ¿cómo? está hablando sobre el desayuno. No sé si quieren que hagamos una pausa. Profe, es que yo le quería preguntar, como en la disyunción se usa el O, ¿en qué se usa en este? ¿También el La O? O es que es el O, pero tiene abajo una barra. Es como una O, es como, este es el símbolo, para que se diferencie de la O usual. El Pero símbolo en una oración, ¿cómo lo diferenciamos de una disyunción normal? por el conectivo. Por el conectivo. Ahí se diferencia. ¿Ya? Pero escrito. Claro, Onda, es que no te van a dar una proposición que no tenga el conectivo. Debe aparecer el conectivo para que tú puedas saber si se trata de una disyunción normal o una disyunción exclusiva. Entonces, el símbolo para la disyunción exclusiva es esta, mientras que el símbolo de disyunción normal es esta solamente. sí. ¿Está claro? Sí, está claro eso. Ya, entonces no sé si les parece si hacemos una pausa porque hay alguien que está ahí como... Yo generalmente no suelo hacer pausas, pero si a ustedes les parece, yo... Tenemos la opción de la siguiente clase, que es de 2 horas, empezar a las 8:15, no hacer pausa y terminar 15 minutos antes, o hacer la pausa a la mitad. Yo generalmente hago pausas cuando son 3 horas seguidas, pero 2 como que uno no alcanza a hablar muchas cosas, pero ya, no hay problema. Entonces, son las 23. En 10 minutos volvemos. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces voy a dejar aquí de compartir y voy a suspender la grabación y luego vuelvo a grabar de nuevo.